¿Cómo Superbarrio llegó a ser un fenómeno social? Esto es interesante contarlo, a ver, porque yo soy el biógrafo oficial de Superbarrio. Mira, Superbarrio es resultado de la creatividad, inteligencia y mirada extraña hacia la sociedad de Marco Rascón. Marco Rascón es un activista social que en su origen fue guerrillero y estuvo encarcelado y tal y cual, y sale y se convierte en un activista social y abandona todo intento de resolver las cosas a balazos. Yo lo respeto mucho a Marco Rascón, y evidentemente nunca estuve de acuerdo con la lucha armada en ningún nivel. Solo la acepto cuando es defensiva. Para defenderte de un invasor, yo soy el primero en tomar una R-15. Entonces, Rascón hacía cosas siempre raras. Vamos a hacer una estación de radio en Reforma esquina con Insurgentes. Tú estás loco. Y la hicimos. No, la hizo. Yo luego hablaba allí, pero él la hizo. Y entonces a él se le ocurrió qué tal que tuviéramos un superhéroe. Y lo inventó en la Asamblea de Barrios. ¿Qué era la Asamblea de Barrios? La Asamblea de Barrios es una organización social que armó Marco Rascón para precisamente organizar a las personas que habían sido damnificadas por el terremoto de 1985 y a las que el gobierno pensaba no hacerles ningún caso. Perdiste tu casa, pues mira, qué pena, ¿no? Ya te construirás otra. Oye, pues no tengo con qué, asunto tuyo. Y entonces la Asamblea de Barrios fueron los damnificados que perdieron sus casas en el terremoto de 85. Ahí empezó, luego obviamente se agregarían otras personas para exigir reparación, que les permitieran créditos, construcción de vivienda social, apoyo con materiales, en fin, lo necesario para que recuperaran sus casas. Y en el proceso pues estaban las personas que alquilaban casas y que luego eran desalojadas por impago o por abuso sinceramente del dueño, y entonces se le ocurrió a Marco una especie de superhéroe y echó mano de un activista genial que decidió ponerse el traje de Superbarrio y empezó a actuar primero en los desalojos y luego ya hablando con diputados y con secretarios de Estado y demás, siempre con un conocimiento brutal, profundo de la problemática, de la legislación, de todo eso que hoy desprecia Morena, curiosamente, y creo que sin embargo el que hacía a Superbarrio está en Morena, ¿qué le vamos a hacer? Pero defendiendo los derechos de esta gente, se consiguieron casas para miles de personas, se consiguió que miles de personas recuperaran sus viviendas. Esto me lo ha contado Marco. Entonces, ese es el origen, alguien que esté decidido a asumir ese papel y alguien que tenga la idea de inventar ese papel. Y evidentemente era muy notorio, tipo con unas mallas rojas, calzoncillos amarillos, capa amarilla, la máscara esta de luchador roja y amarilla que usa Superbarrio, y pues bueno, finalmente capturó la atención o el interés de la ciudadanía por el contraste, sobre todo el contraste entre un tipo que viene vestido como payaso y que sin embargo a la hora de expresarse se expresa con toda claridad, con toda seriedad, con todo respeto y con todo conocimiento de causa de cada una de las cosas que decía, ¿no? Entonces yo por eso abro el libro, la biografía de Superbarrio, contando cuando entró a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, o fue a la Cámara de Diputados, no me acuerdo, una de las dos, cómo entró para hablar, para pedir su derecho a hablar en tribuna, que no se lo dieron, pero que fue un golpe de efecto extraordinario. Esa es más o menos la historia de Superbarrio. Cuando yo hice su biografía fue en 1995, 96, y las cosas cambiaron cuando en 97 Cárdenas gana la jefatura de gobierno en México y pasó a trabajar en vivienda en el gobierno, el que hacía el papel de Superbarrio, un tipo brillante. Yo era de los pocos que conocía la verdadera identidad de Superbarrio, imagínense.